Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos tertulia política, iniciamos semana y también espacio de opinión. Hoy nos vamos a centrar en todas las cuestiones que han ido ocurriendo el fin de semana y lo vamos a hacer además con Vox, lo vamos a hacer para analizar la actualidad, así que si les parece vamos a presentar a la persona que hoy nos acompaña. Está en los estudios con nosotros Santiago Morón, él es portavoz de Vox y además también diputado en Cortes de Aragón. Buenos días. Hola, muy buenos días, Nuria. Gracias por estar con nosotros, por venir un poquito, bueno, en primer lugar a los estudios, con los oyentes de Ebro FM, con los telespectadores de 15TV. Vamos a ir analizando las principales cuestiones, pero tengo que preguntar, señor Morón, sobre todo por los últimos datos COVID que ha habido en la comunidad autónoma. Venimos de un fin de semana donde los datos han sido algo más bajos. Hablamos en este caso de 348 nuevos casos ayer y ha habido bastantes menos casos, 589 el sábado. Claro, me llama la atención también la tasa de positividad, que el sábado era de 11% y que ayer subía al casi 18% de nuevo. No sé muy bien cómo analiza Vox estos datos y qué ve también, bueno, pues en torno a las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo aragonés. Bueno, en primer lugar, yo creo que a todo el mundo nos hemos familiarizado un poco con estos pequeños altibajos, ¿no? Se habla de dientes de sierra, ¿no? de la curva, fundamentalmente los fines de semana, pues porque se realizan menos pruebas PCR, o si se realizan las mismas o pocas menos, pues pero los resultados se comunican días después, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa ya habitual. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos no podemos hablar de que la curva esté claramente controlada ni que esté disminuyendo. Yo creo que está en una situación de cierta estabilidad y bueno, y posiblemente se mantenga así probablemente durante, ojalá me equivoque, ¿no? Pero probablemente durante todo el invierno. Yo creo ¿Todo que el invierno, señor Morón? Todo el invierno, yo pienso que sí, porque vamos a ver, en estos momentos no hay medidas, la única medida que está científicamente comprobado que es eficaz y que nos protege es el uso de la mascarilla. Es la única medida, claramente. Y lógicamente, si nos encerramos en una habitación y no salimos, pues también va a dejar de haber transmisión del virus, pero evidentemente esa segunda opción, pues yo creo que es irreal ya en pleno siglo XXI, pensar en que podemos vivir cada persona aislada, ¿no? Por lo tanto, la transmisión es comunitaria desde hace mucho tiempo. Eso quiere decir que aunque nosotros trabajemos a nivel de rastreadores, pues es muy difícil frenar el contagio, porque lo ideal para que fuera efectiva esa labor de los rastreadores, tendríamos que realizar un test prácticamente en un porcentaje de tiempo muy determinado a la mayor parte de la población, que tendría el mismo efecto prácticamente que un confinamiento de 2 semanas. Es decir, si nosotros cogemos y testamos a toda la población en unos 10 días, como han hecho en algunos países, pues y aislamos los casos positivos y nos aseguramos de que esos casos positivos pues permanecen en sus domicilios, bueno, pues sí que podemos hacer, sí que resulta efectiva una labor de los rastreadores y de seguimiento. Pero cuando la transmisión es comunitaria y las pruebas PCR y los rastreos y tal pues se van haciendo de una forma, digamos, paulatina y de forma diaria, pues podemos ir podemos controlar un poco las cifras, que no se nos desmanden, que no se nos vayan arriba del todo, pero pensar en que vamos a frenar la transmisión del virus es inimaginable, es ciencia ficción. Por lo tanto, yo creo que esta situación se va a mantener pues probablemente a lo largo de todo el invierno. Cuando nosotros tratamos precisamente los temas de contagios y analizamos un poquito los datos, no solo con, si me permite la expresión, agentes políticos, sino también con representantes sociales, aquellos que están detrás de los sindicatos, bueno, pues hablamos un poquito también que después de esta crisis sanitaria y evidente económica también hay una parte bueno, pues mental que preocupa, que también hace de alguna manera que los espectadores, los oyentes, las personas, ¿no?, que convivimos en esta pandemia, todos los aragoneses en este caso, pues tengamos que adaptarnos también a distintas circunstancias y tengamos que pensar hasta qué punto, bueno, pues tenemos que ejercer la responsabilidad individual. ¿Qué le parece a usted el anuncio que hacía el ministro Illa hace tan solo 2 días? Venía a decir que bueno, pues anunciaba campaña de vacunación
para el 2021 para frenar el coronavirus con vacuna, y a raíz de ahí también había una serie de declaraciones, bueno, en torno a la confianza que genera o no el vacunarse de coronavirus. ¿Usted qué piensa con todo este tema? A ver, realmente como profesional sanitario, claro, en principio, por supuesto que tengo que estar de acuerdo, y estoy de acuerdo realmente en el uso en general, ¿no? Vamos a hablar en el uso y en la eficacia y millones de vidas que han salvado las vacunas a lo largo de la historia. En ese sentido, bueno, pues me plantearía o me posicionaría claramente a favor de esa vacunación. Pero también es verdad que el diseño de una vacuna, la preparación, todas las fases, digamos, para asegurar su eficacia y su seguridad, pues es un proceso lento, es un proceso, pero no lento porque la gente pues esté muy tranquila, sino porque realmente a los laboratorios siempre les interesa sacar una vacuna lo antes posible o un medicamento, sino porque requiere de unas fases de seguridad, de unos controles y tal. Yo creo que la opinión generalizada que tiene la mayor parte de la gente es, porque todo esto lo sabe ya la gente, o sea, no falta ser un profesional de la sanidad, ¿no? Yo creo que la gente lo que tiene la idea es de que todo esto se está haciendo muy rápido y de que, por lo tanto, a veces que hay como una carrera entre todos los laboratorios a ver quién consigue la vacuna antes para conseguir llevarse la mayor parte del pastel que va a suponer la venta de esas vacunas, y entonces la gente tiene una cierta preocupación, porque saben que esas vacunas que a lo mejor no han cumplido, no han pasado todos esos filtros, pues pueden ser peligrosas. Entonces, eso es un sentimiento que yo creo está en la sociedad y que la verdad es que yo personalmente también lo tengo. Con lo cual yo creo que, primero, todavía no tenemos esa vacuna. Cuando tengamos la vacuna, yo creo que el Ministerio va a tener que hacer una labor informativa muy importante, pero con transparencia, como de esa que ha faltado hasta ahora. Pues va a tener que mostrar de una forma transparente, demostrar los beneficios del uso de esa vacuna, la seguridad de esa vacuna, y esa será la única fórmula para que la gente acepte el ponerse la vacuna si realmente se ve que es eficaz. Yo creo que va a ser una labor muy importante del Ministerio y no sirve con decir, bueno, ponernos la vacuna. A ver, eso no vale. Yo creo que estamos ya en el siglo XXI, la gente tiene que ser responsable, pero también tiene que ser libre a la hora de tomar sus decisiones recibiendo una información adecuada. Claro, aquí entra la cuestión de la confianza. Claro, quizás haya personas que no confíen en ponerse una vacuna, sobre todo porque... Pero es que la confianza se gana, la confianza se gana, es como en una amistad, la confianza se gana, la confianza no te la pueden exigir. El ministro anunciaba además que la vacuna sería gratis, anunciaba 10 millones de dosis, y también el laboratorio, Pfizer, que aquí, bueno, usted que está también dentro del mundo sanitario, es decir, las multinacionales también, ¿no? En este caso, por conseguir una vacuna, entiendo que también hay una parte comercial ahí, y esto es una realidad. Claro, entonces, está claro que los laboratorios pues se están apresurando. No quiero decir que lo estén haciendo mal, pero quiero decir que evidentemente se están intentando acortar los plazos todo lo posible, y seguro que se están cumpliendo con una serie de normas que además son de obligado cumplimiento. Pero yo creo que todo eso la gente luego lo tiene que saber. Es decir, no sirve con plantear o con decir lo que estoy diciendo yo ahora. Es decir, yo pienso que lo están haciendo bien. No. Es decir, yo confío en que se está haciendo bien, pero llegado el momento, es decir, cuando esas vacunas empiecen a estar disponibles, yo creo que habrá que dar toda esa información y que el Ministerio tendrá que hacer un gran esfuerzo divulgativo y pedagógico para informar con transparencia de los resultados de esos estudios. Me imagino que se publicarán también en revistas científicas, porque vamos, es lo procedente en estos casos, y si efectivamente se ve que los resultados son buenos, pues yo creo que la gente sí que se vacunará. Pero si hay inseguridad y no hay transparencia y simplemente se alude a la responsabilidad individual, como se nos está haciendo prácticamente a lo largo de esta pandemia, es decir, a un trágala porque yo te lo digo, porque tienes que ser responsable y tienes que hacer lo que yo te digo, pues yo creo que no va a funcionar. Mucha gente se va a negar a ponerse esa vacuna. ¿Cree que en marzo estaremos todos vacunados de coronavirus o habrá una vacuna que ya sea una realidad? Yo estoy casi convencido de que no. De que en marzo no estaremos vacunados todos, ni probablemente ni la mitad de la población.
Vamos a dejar la crisis sanitaria, en este caso, a un lado. Vamos a seguir hablando, bueno, si le parece, vamos a ir tratando temas también que están encima de la mesa, políticamente hablando, en el Palacio de la Jafería, en Cortes de Aragón. Bueno, la semana pasada también Podemos anunciaba la derogación del ICA o la supresión del impuesto de contaminación de aguas por la llegada, en este caso, de otro. ¿Qué piensa Vox? ¿Cómo ve esta medida? Bueno, nosotros siempre nos hemos posicionado en favor de la reducción de los impuestos, todo que se pueda. Quiero decir, nosotros entendemos que los impuestos no dejan de alguna manera más que lastrar la economía, tanto de las empresas, pero también de las familias, ¿no? Entonces, siempre hay que intentar ir hacia un modelo en el cual la carga impositiva sea la menor posible. A ver, evidentemente es imposible reducir todos los impuestos a la nada, pero hay que intentar ser suficientemente imaginativos para reducir esa carga impositiva. En el caso del ICA, pues sí que es verdad que se juntaban unos posicionamientos en el cual, pues bueno, pues muy respetables, en el cual, pues bueno, pues parecía que había personas o incluso municipios que sufrían una doble carga impositiva, como podía ser aquellos en los que habían hecho ya unas inversiones en el tema de depuración y además tenían que asumir el coste de otras obras a nivel que se habían gestionado a nivel de la comunidad autónoma de Aragón, y que también estaban pagando, es decir, tenían una doble imposición. Estaban pagando, por un lado, las obras que ellos habían realizado en su municipio y además el coste total de las que había realizado la comunidad autónoma de Aragón. Por tanto, era una situación un poquito anómala, vamos a dejarlo así, y era una situación que había que corregir. Pero ahí ha habido mucha demagogia, y yo creo que ha habido mucha demagogia fundamentalmente por Podemos, porque Podemos ha aceptado este nuevo enfoque del IVA dentro de este gobierno, de este cuatripartito, pero la propia Red de Agua Pública de Aragón pues ha dicho que esta modificación del ICA pues es un lavado de imagen realmente, porque al final no va a haber cambios realmente de calado, ¿no? Es decir, que prácticamente lo que ha trascendido, porque todavía no es una reforma que se haya debatido y es una reforma que esté en vigor, por tanto, es que prácticamente va a seguir un modelo pues muy parecido al anterior, con alguna diferencia, y que habrá alguna rebaja económica, pero tampoco va a ser excesivamente significativa. Con lo cual, al final, ¿qué nos encontramos? Con que Podemos hizo bandera de esta reforma del ICA, y que ahora consiguió que el Partido Socialista, que precisamente había estado en el otro lado, de alguna manera se sentara y en esas 132 medidas que pactaron dijera, bien, vamos a reformar el ICA y vamos a ir a otro tipo de impuesto. Pero resulta que han hecho algo que es muy parecido a lo que había y a todos les parece bien. Bueno, yo creo que es un poco, como diría yo, pues es un poquito de intentar engañar a la ciudadanía, porque realmente yo creo que va a haber pocos cambios respecto al modelo anterior. En cualquier caso, ¿vamos a seguir pagando? Por supuesto. De eso no nos libramos en ningún momento, y no está previsto que nos vayamos a librar, y más en los próximos meses o años, los que probablemente, salvo que haya un cambio de gobierno y por tanto de modelo fiscal, pues probablemente vamos a ir cada vez a más impuestos. Quiero hablar de los presupuestos, señor Morón. El viernes finalizaba la semana con una comisión de Hacienda donde además se presentaba de alguna manera, bueno, las líneas a seguir, ¿no?, para los próximos titulares y para conocer también de qué manera van a ir esos presupuestos destinados. Bueno, también ha habido políticos en esta casa que han anunciado ya que la prioridad va a ser sanidad, obviamente, pero usted estuvo en esa comisión de Hacienda, alguien de su partido, ¿qué fue lo que puede resumir también, ¿no?, de los próximos las próximas decisiones que se van a tomar o que se deberían de tomar también? ¿Qué dice Vox? Vamos a ver, el tema de los nuevos presupuestos, la verdad es que nosotros lo hemos criticado bastante. No nos creemos estos presupuestos, vamos a decirlo así claramente. No nos creemos estos presupuestos porque realmente están basados fundamentalmente en dos premisas que entendemos que no son ciertas. Por un lado es las previsiones de ingresos. Son muy difíciles de establecer, yo lo entiendo, pero claro, en cualquier caso no podemos pensar que en el año 2021
bueno, yo creo que a cualquier persona que nos esté escuchando lo tendrá claro. No creo que nadie en su sano juicio pueda pensar que en el 2021 la Administración va a ingresar vía impuestos o vía tasas o vía, digamos, por aquellos ingresos que reciben, digamos, de todos, de la actividad económica, vaya a ingresar más que lo que se ingresó, por ejemplo, en el año 2019. Yo creo que nadie en su sano juicio pueda pensar eso. Pues el Gobierno de Aragón lo piensa. El Gobierno de Aragón lo piensa. Porque hablan también de fondos europeos. No, pero aparte de los fondos europeos. O sea, eso es una cuestión. Luego están los fondos europeos, pero aparte de los fondos europeos, piensan que van a ingresar más. Entonces, eso ya no se lo cree nadie. Pero luego están los fondos europeos, efectivamente. Y los fondos europeos, hay algunos que sí que están establecidos ya unas cantidades que tenemos prácticamente, digamos, aseguradas, pero hay otras que están todavía en el aire, ¿vale? Que no sabemos exactamente el montante total, ni siquiera sabemos si el Gobierno de Aragón las va a poder luego utilizar en aquellas áreas en las que inicialmente tiene previsto utilizarlas, porque a lo mejor van condicionados a una serie o tienen un carácter finalista y van condicionadas a la realización de determinadas actividades. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, pues quiere decir que es verdad que a lo mejor el dinero lo podamos tener en un momento determinado, pero a lo mejor no lo puede utilizar donde él está pensando que lo va a tener, que lo va a querer o que lo quiere utilizar, ¿no? Entonces, no estamos vemos que son unos presupuestos que se han hecho sin prudencia, sin tener ¿Poco prudentes? Poco prudentes, totalmente imprudentes. No, yo creo que no consideran o no tienen no se han planteado un nivel de ingresos realista, sino que están pensando en un nivel de ingresos muy superior a lo que probablemente vayamos a tener. Y claro, ¿esto qué condicionará al final? Pues un déficit importante que no podremos salvar. Que este año se va a salvar en base a todas las ayudas que hemos recibido de fondos COVID y del propio Estado, sí, pero que en el 2021 va a ser muy difícil de poder enjugar ese déficit. Por lo tanto, al final, pues como siempre, acabaremos aumentando la deuda. Hablaremos ahora de los fondos europeos también, porque el presidente del Gobierno anunciaba en el debate del Estado de Comunidad 1.000 millones para Aragón. Veremos a ver si llegan o no. También está puesto encima de la mesa con pinzas, pero yo te tengo que preguntarle, señor Morón, su grupo político muchas veces lo ha dicho también en esta casa, la mala gestión que están haciendo desde Aragón, pero sobre todo desde el Estado español con la pandemia. Después de las últimas noticias, la vacuna, los presupuestos que se están gestionando también a nivel nacional, ¿piensa que se sigue haciendo mal? ¿Qué es lo que debería de modificar este gobierno para, bueno, que Vox no declare que es nefasta, ¿no?, la gestión de esta pandemia? Afortunadamente hay alguna medida de la que nosotros hemos propuesto que el Gobierno finalmente está asumiendo, yo creo que muy a su pesar, probablemente porque nosotros la propusimos. ¿El Gobierno aragonés? El Gobierno de España. El Gobierno de España. Me refiero en concreto a los test PCR de los aeropuertos. Yo aquí lo he repetido 1000 veces, cierto, pero es que para que todo el mundo que nos está escuchando no se pierda las fechas, ¿sí?, mi grupo en el Parlamento, en las Cortes Generales, ¿sí?, en Madrid, presentó una propuesta para hacer esos controles en los aeropuertos el 5 de febrero. El 5 de febrero, ¿vale? Estamos hablando de que estamos ya finalizando en noviembre, ¿vale? Pues eso. Entonces, ahora es cuando parece que esa medida ya no es xenófoba, como se nos dijo en su momento, y ni racista, ni nada, y todas esas cosas que nos suelen dedicar en ocasiones. Entonces, ahora se están tomando esas medidas. Bueno, yo creo que ya no hay que hacer más comentarios. Nunca hemos negado que gestionar esta pandemia sea una cosa sencilla, en absoluto. Yo creo que es una situación para la que no estábamos preparados, es verdad, la sociedad no estaba preparada, pero yo creo que lo que nosotros más hemos criticado, yo desde luego más responsabilidad le veo a esa mala gestión que ha habido, ha sido esa falta de información y de transparencia desde el primer momento. Yo creo que desde la comunicación de los primeros casos en China, que es un misterio, pero incluso aquí en España, ahora están saliendo datos de posibles contagios en el mes de enero, incluso hay profesionales que hablan de casos similares, de casos que podrían ser COVID en el mes de diciembre aquí en Aragón, en concreto. Es decir,
que yo creo que lo que más inseguridad ha generado en la opinión pública ha sido esa falta de transparencia, esa falta de información. Pero a nivel ya yo no lo achacaría a nivel de aquí de Aragón, sino a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y yo creo que ha quedado muy en cuestión tanto la OMS como cualquier otras agencias internacionales, ha quedado en cuestión, por supuesto, el Gobierno de España no facilitando datos creíbles de mortandad, y yo creo que eso es una cosa que genera mucha inseguridad en la población. Y cuando el Gobierno dice y los partidos hacen un llamamiento a la unidad, que eso es como lo de llamamiento a la responsabilidad, ¿no? Es un llamamiento constante, ¿no?, que se nos hace, el llamamiento a la unidad. Vamos a ver, el Gobierno lo que tiene que hacer es ser transparente y tiene que informar y tiene que intentar gestionar bien. Y de esa forma es como se gana la confianza de los ciudadanos, y como todos los ciudadanos trabajaremos en la misma dirección y trabajaremos para salir de esta situación. Pero si tenemos un Gobierno que genera desconfianza, que no es transparente, tal, pues vamos a la dirección contraria. Y muchos ciudadanos pues o niegan esta situación, cosa que por supuesto nosotros combatimos, porque yo creo que no es momento de negar la realidad, pero hay gente que, en el caso más extremo, niegan incluso la propia existencia de la pandemia, pero tenemos otros casos mucho más habituales de gente que le quita importancia, que piensan que es una cuestión sanitariamente pues como una gripe, como se decía al principio, como decían nuestros propios gobernantes al principio, que era una pequeña gripe, ¿no? Y yo creo que todo eso, toda esa falta de confianza es la que ha generado esta situación. Yo creo que lo más importante entonces y ahora debería ser recuperar la confianza de los ciudadanos. Tomo nota, tomo nota. Con respecto a los fondos europeos de los que hablamos, ¿realmente usted cree que serán los 1.000 millones los que llegarán para España y en este caso para Aragón? ¿O el presidente del Gobierno ahí fue también generoso en la cifra precisamente por el contexto en el que nos encontrábamos? Debate del Estado de Comunidad, discurso del presidente por primera vez en esta legislatura y con una crisis sanitaria. ¿Qué piensa Vox? Hombre, yo creo que todos los ciudadanos hemos estado bombardeados con un montón de a los presidentes y un montón de declaraciones, sobre todo del presidente del Gobierno, y de promesas de fondos, porque cada vez que hablaba pues parecía que Europa nos daba 50.000 millones más, o 12.000 o 50.000, o sea, al final la gente debe de pensar, pero bueno, ¿cómo puede ser que todavía no hayamos salido de la pandemia si cada fin de semana nos daban 50 o 60.000 millones de euros, ¿no? Entonces, no, es que eran los mismos, pero que se repetían y que cada día los volvían a decir. Entonces, al final resulta que no hay tantos fondos como la gente cree, ¿no? Evidentemente que Europa tiene que ayudarnos, pero yo creo que ya no es por una cuestión de solidaridad entre países, sino por una propia supervivencia de la Unión Europea y del propio sistema monetario. Es decir, Europa no puede permitirse el lujo de que una economía como la española caiga. Muchos países europeos dependen también en gran parte de su economía de España, ¿no? Y nosotros dependemos de ellos. Por lo tanto, no pueden dejar que caigamos, pero no, ya como digo, no es por una cuestión de solidaridad, porque nos quieran mucho, porque disfrutan cuando vienen aquí y nos tienen cariño cuando vienen de vacaciones y tal, no, sino porque realmente entienden que no pueden dejar caernos. Dicho esto, pues como decía, no hay tantos fondos como la gente se cree. Cuando se hablan de esos 140.000 millones de euros, que estamos hablando para 3-4 años, y estamos hablando de cantidades que parece que es mucho dinero, pero que cuando luego te vas a las cantidades macro de la economía, pues ves que no es tanto, y que va a significar una parte de todo lo que vamos a necesitar. Por lo tanto, el querer centrar todo en la ayuda europea que nos va a llegar de fuera es irreal. Y luego, claro, lo que hemos comentado antes, tampoco sabemos en qué condiciones van a llegar esos fondos. Entonces, sí que van a llegar esos fondos, yo estoy convencido que va a llegar ayuda de Europa, porque entiendo que además es que Europa no nos puede dejar caer, pero no a día de hoy no se sabe exactamente, por supuesto no se sabe el reparto que va a haber para Aragón, por lo tanto todas estas previsiones que hablábamos antes pues son previsiones que hace el Gobierno, pero que no son concretas, todavía no están concretas ni siquiera en su cantidad, ya no digo en su destino. Y entonces, claro, ese dinero que va a llegar nos va a ayudar, pero no va a ser suficiente. Vamos a tener, desde los gobernantes, van a tener que hacer un gran esfuerzo para dinamizar la economía y para que nosotros de alguna manera seamos los que salgamos de esta situación.
Pues para finalizar, quedan tan solo 2 minutos, pero quiero preguntarle también, mucho debate encima de la mesa sobre la iluminación navideña del consistorio zaragozano. Yo sé que usted, bueno, en este caso, ¿no?, representa también un poco pues a su grupo parlamentario en Aragón, pero quiero preguntarle también, ¿qué le parece que el consistorio zaragozano pues invierta 700.000 euros en una iluminación navideña y sobre todo que apueste por la iluminación navideña y Belén en Zaragoza? ¿Le parece bien, le parece mal? Simplemente por conocer la opinión. Bueno, yo creo que hay que intentar racionalizar un poco las cosas. A ver, no sé, ahora mismo, por ejemplo, no sé los datos de cuánto se gastó el año pasado, por ejemplo. Yo creo, me parecería prudente que este año hubiera habido una rebaja en cuanto al gasto, digamos, en iluminación navideña, porque además yo creo que todo el mundo lo puede entender, que intentemos centrar nuestros esfuerzos económicos en recuperar el tejido productivo perdido. Pero también es verdad que la iluminación, aparte en muchas ocasiones de dinamizar el propio comercio, ¿no? ¿Sí? Pues de alguna manera es también, incluso mentalmente, yo creo que te pone en otra disposición, ¿no? De alguna manera te hace recordar que estás en unas fechas especiales y que, bueno, pues que el año al final nos puede dejar una pequeña sensación de esperanza en lo que nos pueda llegar al año siguiente, ¿no? Es decir, a veces también hay que cuidar un poco esas cosas, ¿no? Yo creo que no todo es economía, a veces también es importante los sentimientos de las personas y por supuesto no caer en el desánimo, ¿no? También de alguna manera es parte de la obligación de un gobierno el intentar levantar el ánimo en estos momentos. Nos vamos a quedar con estas últimas declaraciones. Señor Morón, llegamos al final de este programa. Gracias por estar con nosotros y analizar también, ¿no?, todas las cuestiones que están un poco encima de la mesa y que van a ir también tratándose en los próximos días en Cortes de Aragón. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros con estas declaraciones llegamos al final de este programa. Saben que mañana volvemos con más opinión, en este caso política. Les dejamos con el resto de la programación, en este caso deportiva. Hasta mañana.